para darle gracias por su amor y su misericordia. Es el momento de presentarnos como un sacrificio vivo, santo y agradable delante de Él. Es el momento de derramar nuestro corazón delante de su presencia, de humillarnos voluntariamente ante su majestad. Él es nuestro Salvador. Él es nuestro Rey. Estamos aquí por Él y para Él. Señor Jesús, te damos gracias. Invocamos tu nombre en este lugar. Queremos que tú, Señor, recibas toda honra y toda gloria. Abre los cielos. Derrama tu Espíritu Santo en esta hora, Señor, sobre nosotros. Que este lugar sea impregnado con tu presencia. Que este lugar sea impregnado con tu poder. Venga tu reino, Jesús. Venga tu reino, Jesús. Te damos toda gloria y toda honra. Te damos toda gloria, Señor. Invoca el nombre de Jesús, iglesia, vamos. Invoca el nombre de Jesús. Jesús, invocamos tu nombre, Señor. Nombre sobre todo nombre, Jesús. 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 Jesús, dile Jesús, 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 te adoramos, Señor, Jesús. Dile un fuerte aplauso al Rey Jesús en esta hora. Amén. Señor, te adoramos y te damos gracias. Sean todos bienvenidos a este domingo glorioso. Damos gracias a Dios por estar en su casa. Amén. Salude a sus hermanos. Bendiga a las personas que están ahí cerca de usted. Somos una familia, somos un cuerpo, somos hijos de Dios. Así que estamos felices de estar juntos, de estar reunidos en esta hora. Muchas gracias. Tenemos un Dios maravilloso, amén. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Quiero que hagamos una oración antes de pasar a la enseñanza. Vamos a pedir la asistencia del Espíritu Santo, por favor. Le invito a que incline su rostro ahí con sencillez, pero con honestidad, con humildad. Pidamos al Espíritu Santo que Él nos ayude en esta hora. La persona más importante es el Espíritu Santo de Dios en la reunión. Él hace real el reino de Dios. Él hace real a Jesús. Él hace real al Padre. Él hace real el poder de Dios. Así que siempre debemos pedir su asistencia, su ayuda y reconocer que lo necesitamos. Amén. Espíritu Santo, una vez más pedimos tu presencia, pedimos tu ayuda. En esta mañana, Señor, rogamos que uses la palabra para hablar a nuestro corazón, que la palabra nos instruya, la palabra nos transforme, nos enseñe, nos dé sabiduría, entendimiento.
Señor, ilumina nuestro corazón y nuestros pensamientos, nuestro entendimiento con tu preciosa palabra, Señor. Queremos oír tu voz, queremos aprender para poder crecer, pero para poder aprender tenemos que oír. Abrimos nuestro corazón y pedimos que, Señor, tú nos hables en esta hora, en el nombre glorioso de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Den un aplauso a mi Señor Jesús, por favor. Gloria al Señor. Bueno, este es un día especial. Es un día de bautizos. Amén. Aunque no se celebran en esta reunión, se celebran en la siguiente reunión, pero aún así creo que es un día muy especial. Muchas personas hoy se bautizan, casi 40 personas. Damos gracias a Dios de que haya más y más personas que se hayan identificado de tal forma con Jesús, que hayan tomado la decisión de seguirlo, de amarlo, de servirlo por toda su vida. Y normalmente yo tengo una reunión con todas estas personas un día de la semana previo al día de los bautizos para darles una enseñanza, que ellos comprendan el tema de los bautizos. Pero yo me puse a reflexionar en 16 años, casi 17 años, más bien 17 años ya. Yo nunca le he dado a la iglesia una enseñanza acerca de los bautizos. Así que tomé la decisión de que el día de hoy yo voy a predicar sobre eso para que todos podamos entender. Probablemente usted ya se bautizó, pero quizás el comprender mejor, el entender más claramente la doctrina de los bautizos le enriquezca, le bendiga, le nutra, le edifique. Amén. ¿Cuántos están listos? Ok, pues vamos a hablar acerca de este tema tan importante y tan interesante, tan poderoso. Me acompaña por favor a Mateo, el Evangelio de Mateo capítulo 28, verso 19. Nuestro Señor Jesucristo está por ascender, por volver al Padre, por regresar a ser entronado, sentarse a la diestra del Padre, pero antes les da algunas indicaciones a sus discípulos antes de partir, momentos previos. Y entonces les dice lo siguiente en Mateo capítulo 28, verso 19: por tanto, id, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Evidentemente se refiere a discípulos de Jesús. Y entonces dice, bautizándolos, vea esto, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esta es la indicación que Jesús le da a sus discípulos, a sus apóstoles antes de regresar a la diestra del Padre. Vayan y hagan discípulos y bautícenlos. No solamente era hacer discípulos, sino también bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Verso siguiente, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y así termina el Evangelio de Mateo con esta poderosa declaración. Así que lo primero que yo quiero establecer, aún antes de entrar de lleno a la doctrina misma de los bautizos, es que el bautizo es principalmente un mandamiento de Jesús para todos aquellos que crean en Él. Para mí eso me parece lo más importante. Esto no fue una sugerencia de Jesús, sino que fue un mandamiento para todos aquellos que creyeran en Él. Jesús mandó a sus discípulos a bautizar a todas las personas que creyeran en su nombre. Ahora, esto es tan importante que aún Jesús mismo fue bautizado. Amén. Es tan importante el tema del bautizo que aún el Señor Jesucristo fue bautizado. Y esto lo leemos en Mateo capítulo 3, verso 15. El argumento de que le era necesario cumplir con toda justicia fue su explicación a Juan, porque cuando el Señor Jesús apareció en el río Jordán para ser bautizado, Juan se sorprendió. Quiero que reflexionen esto.
Juan, quien sabía quién era Jesús, sabía que Él era el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, sabía que Él era el Mesías prometido, ve al Señor Jesucristo y dice: aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero lo sorprendente es que el Señor Jesucristo comienza a adentrarse en las aguas del río Jordán en dirección a Él y le pide ser bautizado también. Y entonces dice en la Biblia que Juan se le oponía diciendo, y le dijo: yo necesito ser bautizado por ti, pero tú vienes a mí. Así que Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Diga conmigo: conviene que cumplamos toda justicia. Ahora, ¿qué significa? El Señor Jesucristo, al decir conviene que cumplamos toda justicia, se refería a cumplir con el diseño de Dios, cumplir con la voluntad del Padre, con lo que Dios le mandó hacer. Era un requisito y Jesús tenía que cumplirlo. Él se estaba identificando con nosotros, así que también tuvo que hacerlo en el mismo lugar donde muchos otros también pecadores, gente que realmente se bautizaba, porque recuerde, y esto lo vamos a ver ahora, que el bautismo también es un símbolo de arrepentimiento y de conversión. El Señor Jesucristo se bautiza y dice: así conviene que cumplamos toda justicia. Es decir, es necesario que yo cumpla con todo lo que el Padre me mandó a hacer. Y si Jesús estaba determinado a cumplir con toda justicia, esto es, hacer todo lo que el Padre le había mandado, cuanto más nosotros. Amén. Entonces el primer punto es establecer en este asunto que ser bautizado es un mandamiento que el Señor Jesucristo nos da, y es tan importante que Él mismo fue bautizado. Ahora, hay que establecer también que después de haber creído en el Señor Jesús y en su salvación, por lo tanto, debemos, en obediencia a su voluntad, bautizarnos de acuerdo a su deseo. Amén. Si usted quiere agradar a Jesús, si usted quiere hacer la voluntad de Jesús, entonces usted tiene que bautizarse, porque este es el deseo de Jesús. Este fue el mandamiento de Jesús. Vayan y hagan discípulos y bautícenlos. Gloria al Señor. Hay que bautizarnos en primer lugar entonces, si es que usted no lo ha hecho todavía. Por cierto, el agua está lista. Amén. Hay que hacerlo en obediencia al Señor Jesucristo. Eso es lo primero que yo quiero establecer. Ahora, vamos a conocer ahora sí un poquito más acerca de la doctrina, de acuerdo con la palabra de Dios. La palabra bautismo proviene de una palabra en griego que es baptizo, que, escuche bien, significa cubrir completamente alguna cosa con un fluido. Pudiéramos parafrasearlo: sumergir algo completamente en un fluido. La misma palabra baptizo también significa inundar, significa mojar completamente, inclusive significa teñir y lavar. Esto es importante. El agua, desde tiempos antiguos, cuando usted lee la Biblia se da cuenta, siempre ha sido señal no solamente de vida. Usted no puede vivir sin agua. Amén. El agua no solamente ha sido símbolo o señal de vida, sino también de limpieza. También de limpieza. Es una necesidad básica del ser humano, no solamente beber agua, es decir, hacer uso del agua como un instrumento de vida, sino también lavarse. Usted se baña, ¿verdad? ¿Con qué se baña? Y se lava sus manitas con agua y con jabón. Usted se lava. Inclusive sabemos, mire esto, internamente, que una de las múltiples funciones del agua en el cuerpo es la de lavar o purificar órganos vitales, por ejemplo. El agua purifica, por ejemplo, limpia sus riñones. El agua limpia órganos vitales dentro de su cuerpo. Así que, teniendo en mente estos dos pensamientos, podemos darnos una idea de lo que el bautismo representa. La palabra bautizo, repito, significa
sumergir algo completamente en un fluido, en un líquido. En este caso, pues, evidentemente es el agua. Gloria al Señor. No solamente el agua es símbolo de vida, sino que también es un símbolo de limpieza. Eso téngalo usted claro para los puntos que vamos a tocar. Yo quiero hablar acerca de lo que significa el bautizo. En primer lugar, en 1 de Timoteo capítulo 6, verso 12. Acompáñenme por favor. 1 de Timoteo capítulo 6, verso 12. Dice: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. El bautismo, en primer lugar, es el testimonio público, escuche, de nuestra fe en el Señor Jesucristo. Diga conmigo: el testimonio público. El bautismo es inicialmente un testimonio público de la fe en Cristo, y esto delante de muchos testigos. Es un testimonio público que yo doy acerca de mi fe. Es un testimonio público que yo doy a muchos testigos acerca de mi fe en el Señor y Salvador Jesucristo. Al ser bautizados públicamente, el simbolismo es que de la misma manera que estamos siendo sumergidos totalmente en el agua, del mismo modo nos estamos identificando con una creencia y con una causa, que es la causa del Evangelio. Nos estamos identificando con Jesús, nos estamos identificando con su Evangelio, nos estamos identificando con su causa, y esto lo hacemos delante de muchos testigos. Es el testimonio público de aquellos que confiesan haber creído con todo su corazón en el Señor Jesucristo. Usted sabe que cuando usted celebra un contrato matrimonial, a usted le piden llevar ¿qué? Testigos. Si a usted lo bautizaron de niño, como a la mayoría, también le pidieron llevar testigos. Claro, en la religión se le conoce como los padrinos. Usted sabe mucho. Yo recuerdo a mi padrino de bautismo. Son testigos básicamente. El contrato matrimonial, el bautizo y muchas otras tradiciones se hacen públicamente y se hacen delante de testigos. Bueno, esto es lo que también representa el bautismo, es el testimonio público de la fe en el Señor Jesucristo. Yo recuerdo cuando yo me bauticé, esto ya tiene 20 y pico de años, estaba muy feliz, estaba muy contento, estaba muy alegre. Pastor, ¿por qué usted se bautizó si ya lo habían bautizado de pequeño? Ahora vamos para allá. Estaba muy feliz realmente, y recuerdo que el pastor organizó salir a un lugar, a un balneario, y un montón de gente de la iglesia asistió, y todos los que nos bautizábamos, y estamos en una piscina, y había gente que había ido al balneario por allá en algún lugar, pero nosotros estamos en una esquina con una rueda de personas cantando alabanzas al Señor, y nos bautizábamos. Y yo sinceramente fue maravilloso, todavía recuerdo hasta el día de hoy. Pero yo sentí que ese día que yo me bauticé, no solamente me estaba identificando con Jesús y con su causa, con su evangelio, sino que al mismo tiempo estaba dando testimonio público acerca de mi decisión y mi determinación de caminar en este camino. Jesucristo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Cuando una persona se bautiza, da testimonio de que ha decidido seguir a Cristo, ha decidido caminar por su camino y hacer su voluntad. Denle un fuerte aplauso al Señor Jesús. Aleluya. Y por esta razón, como está decidido y está determinado, no tiene temor ni vergüenza a hacer público lo que él ha decidido en su corazón. Por eso los testigos. Gloria al Señor. Ahora, el bautismo también es símbolo de arrepentimiento y de limpieza. En Marcos capítulo 1, verso 4, leemos acerca de Juan, que por cierto se le conoció como Juan el Bautista, porque Juan bautizaba a la gente. Pero vea lo que dice: Juan
bautizaba en el desierto, Marcos 1:4, por favor. Bautizaba a Juan en el desierto, y escuche esto, y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Esto es bien importante. Su bautismo representaba arrepentimiento y limpieza de pecados. Era como un ritual de purificación de todos aquellos que se bautizaban. Juan, como usted sabe, fue un profeta enviado por Dios para preparar el camino de Jesús. Este hombre se manifestó a Israel predicando precisamente en el río Jordán, en un lugar de mucha agua. El río Jordán no era un pequeño río como alguna gente se imagina. Yo nunca he ido. Tengo el deseo de ir. Algún día estaré allá. Seguramente en el milenio, segurito voy a estar ahí. Pero hay personas que han ido, conocidos, familiares, y han tomado fotos del río Jordán, y realmente el río Jordán no es un pequeño río, es un río grande, es un río ancho, y que muchas veces en distintas épocas del año inclusive se desborda. Es un río grande, la gente se metía al río, y Juan el Bautista estaba ahí, me imagino, con el agua hasta el pecho, invitando a todas las personas a arrepentirse y volverse a Dios. Por eso dice la Biblia que Juan predicaba el bautismo de arrepentimiento. Juan se manifestó a Israel predicando en el río Jordán y enseñando que los hombres, escuche, tenían que arrepentirse de sus pecados. Mire esto, eso es lo que le enseñaba. Él le decía a la gente: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Inmediatamente aquellos que respondían a la palabra del profeta eran bautizados por él en el río Jordán. ¿Sabe que la mayoría de ellos, convencido por el Espíritu Santo, se metía con todo y ropa al agua? Porque ese era el momento donde ellos tenían que tomar una decisión. ¿Alguien dice amén a eso? Juan bautizaba en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. El pecado, iglesia, es suciedad del alma y del corazón. El pecado mancha nuestras vidas y nos esclaviza a los malos hábitos. Desde los días de Moisés, Dios instruyó al pueblo a lavarse por la inmundicia, que es tipo del pecado. En el tabernáculo de Moisés había un lavacro, un lugar de agua donde los sacerdotes se limpiaban, pero también el pueblo de Israel tenía que lavarse continuamente. Tenía que limpiar su cuerpo, tenía que lavar su ropa, porque todo esto era un símbolo acerca de la limpieza del pecado y de la inmundicia. Entonces Dios instruyó al pueblo a lavarse por la inmundicia, que es tipo del pecado, porque la voluntad de Dios es que usted y yo seamos lavados de todo pecado. ¿Alguien dice amén a eso? Por otra parte, el arrepentimiento es un cambio de actitud en relación al pecado. Cuando somos bautizados, en realidad también estamos siendo lavados. Escuche esto: el bautismo es un símbolo de la limpieza del pecado en nuestras vidas, pero también es un símbolo de que nosotros tenemos un cambio de actitud en relación a él. Cuando una persona se bautiza, debe saber perfectamente que el pecado y él son enemigos, y que esa es la razón por la cual tenemos que arrepentirnos. Tenemos que cambiar de actitud en relación al pecado. No podemos seguir viviendo de la misma manera. No podemos seguir comportándonos, no podemos seguir mintiendo, no podemos seguir haciendo lo que sabemos que es opuesto al carácter y la voluntad de Dios. Así que aquellos que creen toman la decisión de bautizarse, y en el momento en el que ellos entran en las aguas, eso significa que ellos se están arrepintiendo de sus pecados, pero también quieren ser lavados de todos sus pecados. Claro que Dios es el que lava. El agua es un símbolo en la tierra, pero déjeme decirle algo: que muchas personas bautizándose han experimentado ese cambio de vida, esa transformación y esa limpieza del pecado en sus propias almas. Gloria al Señor. Así que el bautismo es un símbolo de limpieza, repito, limpieza del pecado de nuestras vidas, pero también es un cambio de actitud en relación a él. Cuando una persona se bautiza, una persona está tomando la decisión de ya no querer vivir como vivía antes. Ya no se va a relacionar con el pecado de la misma forma. Va a tomar la decisión de hacer ajustes en su vida, porque quiere vivir con un corazón limpio. Amén. Ahora vamos a lo profundo. Lo que yo le acabo de decir es probablemente lo más básico acerca del bautismo, pero hay cosas profundas
que también la Biblia enseña y que son bien poderosas, y yo sé que le van a bendecir. Acompáñame al Evangelio, perdón, a la carta a los Romanos, capítulo 6, verso 4. Y mire qué poderoso. Dice la Biblia, preste atención a esto, porque somos sepultados juntamente con Él es Cristo. Somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Amén. Amén. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. El bautismo, escuche bien, es una identificación. Esta palabra es bien importante en la fe y en la vida cristiana. El bautismo en agua es una identificación con la muerte y con la resurrección del Señor Jesús. Ponga mucha atención. La Biblia dice que por medio del bautismo nosotros somos sepultados juntamente con Cristo. ¿Cuántos saben que nuestro Señor Jesucristo fue sepultado? El Señor Jesucristo murió, fue puesto en una tumba y resucitó al tercer día. Dice el apóstol Pablo que mediante el bautismo somos sepultados juntamente con Él, pero mediante el bautismo también somos resucitados con Él. ¿Qué significa esto? Que cuando usted es sumergido completamente en el agua, usted se identifica también completamente con la muerte del Señor Jesucristo. Pero cuando usted emerge de las aguas, usted se identifica con la resurrección del Señor Jesucristo para que pueda caminar en novedad de vida. Alguien le da un aplauso a mi Rey, por favor. Sumergirse es experimentar la muerte. Es un símbolo de muerte. Es el símbolo de la muerte de Jesús. Pero salir del agua, emerger después, es identificarnos con su resurrección. Somos sumergidos en su muerte, pero también del mismo modo somos resucitados con Él, emergemos en su resurrección. En Colosenses capítulo 2, verso 12, el apóstol Pablo lo dice nuevamente. Esto no es un pasaje aislado que agarramos fuera de contexto para inventar una doctrina. No, el apóstol Pablo dice, sepultados con Él en el bautismo. Amén. Diga, sepultados con Él en el bautismo. ¿Con quién? Con Jesús. En el cual, en el bautismo, fuiste también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Hay un elemento muy importante para todos aquellos que se bautizan. Tienen que bautizarse con fe. ¿Fe en qué? Fe en que ellos se están identificando con la muerte de Jesús. Pero pastor, la muerte de Jesús sucedió hace 2000 y pico de años atrás. Sí, pero el efecto de la muerte sigue vigente desde la eternidad. El efecto de la muerte y el efecto de la resurrección sobre la vida de los creyentes sigue vigente al día de hoy. De tal manera que cuando una persona cree, la muerte de Cristo opera en su cuerpo para eliminar la naturaleza vieja de su vida, pero también la resurrección de Cristo opera en su vida para hacerlo nacer de nuevo. La muerte de Cristo representa la muerte del viejo hombre. La resurrección de Cristo significa el nacimiento de la nueva creación. Ay, qué hermoso está eso. Es maravilloso. Así que el bautismo señala a una total identificación con Cristo en su muerte, pero también en su resurrección. Vea qué maravilloso es. Usted se sumerge, está identificándose con la muerte de Cristo. Usted emerge, usted se está identificando con la resurrección del Señor. Den un aplauso al Rey, por favor. Ahora, Romanos capítulo 6, verso 4, nuevamente, dice,
porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. ¿Qué es lo que tiene que morir en ti? La carne. ¿Qué es lo que tiene que morir en ti? El viejo hombre. ¿Qué es lo que tiene que morir en ti? La vieja vida. ¿Qué es lo que tiene que morir en ti? El espíritu muerto en delitos y pecados. Eso, lo viejo tiene que morir en ti. Amén. Entonces, mire, dice, somos sepultados juntamente con Él para muerte. Para muerte, la muerte de Cristo tiene que operar en nuestra vida, iglesia. La muerte de Cristo tiene que operar en nuestra vida. Nosotros ya biológicamente, físicamente ya no morimos. Cristo murió por nosotros, pero la muerte de Cristo tiene una operación específica en nuestra vida para mortificar nuestra naturaleza vieja. Entonces, somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin o con el propósito de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre. Ahora escuche la siguiente frase: así también nosotros andemos en vida. ¿qué? ¿En vida qué? ¿Sabe qué significa el bautismo, iglesia? Morir a la vieja manera de vivir y nacer a un nuevo estilo de vida, a una nueva forma de vida. El bautismo es señal de decirle adiós a la vieja vida, a la vida que usted vivía antes de conocer al Señor, y resurgir a una nueva vida. Quiero decirle que yo nunca he vuelto atrás, por la gracia de Dios. No es para presumir. En el 2001 conocí al Señor. Entre diciembre del 2000 y enero del 2001 fue mi experiencia con Dios. Pero una vez que yo me bauticé, y esto fue semanas después de que yo comencé a ir a la iglesia, alguien dijo bautizos, y yo dije, aquí estoy, yo me quiero bautizar. Pero hay algo maravilloso acerca del bautizo que ha sido una experiencia verdadera para mí, y es que el bautismo significa morir a la vieja forma de vivir. Yo quería morir a la vieja forma de vivir. Yo ya no quería la vieja manera de vivir para nada en mi vida, para nada. Lo que fui, lo que hice, los errores que cometí, las malas decisiones, los fracasos, etcétera, etcétera. Todo lo que yo fui antes de conocer al Señor tenía que morir. La vieja vida tenía que morir. Pero ahora Dios me estaba dando la oportunidad de nacer a una nueva vida. Dios me estaba dando la oportunidad de comenzar de nuevo. ¿Alguien dice amén a eso? Dios me estaba dando la oportunidad de volver a empezar, pero volver a empezar desde una plataforma muy distinta, con la ayuda de Dios. Ya no viviría una nueva vida solo, sino viviría una nueva vida con la ayuda de Cristo, del Espíritu Santo y del Padre Celestial. Así que yo hoy miro hacia atrás y veo mi vieja vida tan lejos y cada vez más lejos, pero también puedo ver una nueva vida que surgió, que comenzó en aquella etapa, y que ha sido una vida de bendición, de bendición. Yo no puedo quejarme de ninguna forma por los retos, por la adversidad, las dificultades, las persecuciones, el diablo, y no puedo, porque sinceramente miro hacia atrás y me doy cuenta de que Dios ha sido demasiado bueno. Nací a una nueva vida. Entonces el bautismo es señal de decirle adiós a la vieja vida, o a la vida antes de conocer a Cristo, y resurgir a una nueva vida después de conocer a Jesús. Es la razón por la cual éramos una persona antes de conocer al Señor, pero somos otra persona después de conocer al Señor. ¿A cuántos les pasó eso? Gloria al Señor. Nuestra vieja vida es sepultada y se da a luz una nueva vida en Cristo. ¿Se da cuenta? En el bautismo una persona muere, pero otra nace. Una persona muere, pero otra nace en el mismo evento. Después de creer en Jesús, ya no somos más los mismos. Amén. Poderoso, ¿no? Ahora, ¿quiénes pueden ser bautizados? Es una pregunta que mucha gente se hace. ¿Quiénes pueden ser bautizados? La Biblia lo enseña también. Y quiero establecer que en la Biblia usted no encuentra el bautismo de infantes.
No existe. No se bautiza a un niño por la razón de todo lo que yo ya le mencioné. Porque en primer lugar el bautismo es un testimonio público de nuestra fe en el Señor Jesucristo. Y un niño todavía no tiene la capacidad de creer. Un niño todavía no tiene la capacidad de arrepentirse porque inclusive no ha pecado. Pastor, pero el pecado mortal. Claro que estamos hablando de una genética pecaminosa. Evidentemente que ese bebito inocente con cara de chupón hay una naturaleza pecaminosa que está ahí, dormidita, y que se va a manifestar. Pero quiero que usted entienda algo, porque muchas personas creen que la razón por la que se bautizan los infantes es para que si ellos llegan a morir en esa etapa de la vida puedan ir directamente con la presencia. No, ellos no necesitan eso. Jesucristo dijo que dejen venir a los niños a Él, porque de ellos es el reino de los cielos. Que el que no recibe el reino de Dios como un niño no puede entrar en Él, que aún nosotros tenemos que volvernos como niños. ¿Qué pasa entonces, pastor, cuando un bebé muere por cualquier razón? Inmediatamente, instantáneamente, ese bebé va a la presencia gloriosa de su Creador. No importa que no se bautizó, no importa que nada, que no le untaron nada, que no le echaron nada, él directamente a la presencia de Dios. Ahora, las circunstancias cambian para la vida de una persona en el momento en que esta persona adquiere total responsabilidad de sus actos y sus decisiones. Ya esa persona no puede ser considerada inocente como un bebé, porque ahora una persona que, claro, con una naturaleza pecaminosa que lo incita a pecar y que es sensible a la tentación, ahora decide voluntariamente pecar. Usted y yo pecamos, o éramos considerados pecadores, primero porque teníamos una naturaleza pecaminosa, pero segundo porque escogíamos pecar voluntariamente. Nadie nos obliga a pecar, pecamos voluntariamente. Así que parece ser que dice la palabra de Dios que a partir de la adolescencia, si usted nota, inclusive hay un cambio en la persona donde se nota que adquiere total conciencia y responsabilidad de sus actos y de sus decisiones. A partir de ahí es que esa persona podría ser considerada culpable del pecado, y por esa misma razón también se requiere su arrepentimiento y su conversión. ¿Alguien dice amén a eso? Entonces no hay bautismo de infantes en las Escrituras, no existe. Todas las personas que fueron bautizadas en el ministerio de Juan, todas las personas que fueron bautizadas en el ministerio de Jesús, inclusive todas las personas que celebraron el rito de la purificación en los días de Moisés, todas estas personas eran personas con total conocimiento de causa y efecto, personas totalmente responsables de sus actos y de sus decisiones. Gloria al Señor. Todas las personas bautizadas eran personas con total responsabilidad de sus decisiones. Eran personas, escuche, que llegaban a entender lo que era el pecado y entendían también lo que el Señor Jesucristo había hecho por ellos. Así que ellos usaban de su capacidad para elegir, para bautizarse, y además lo hacían con total convicción. Mire, cuando Juan el Bautista comenzó a predicar, había todo tipo de personas. Había personas que sentían la convicción de Dios, porque Juan decía: arrepiéntanse, vuélvanse a Dios, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Así que la gente que sentía la convicción del Espíritu Santo voluntariamente se metía a las aguas del río Jordán, y entonces Juan los tomaba por la cabeza y los sumergía completamente en el agua, y después de eso salían. Pero también en ese mismo grupo de personas, que por cierto dice la Biblia que llegaron a ser cientos de personas que llegaron a venir de diferentes ciudades, de diferentes poblaciones y lugares para oír a Juan, porque Juan cargaba una unción poderosa y profética. El hombre hablaba y la gente sentía convicción de pecado. Pero también había un grupo de personas ahí, los fariseos, los religiosos, los orgullosos, las personas que no consideraban que tenían que arrepentirse de ninguna cosa, porque creían o se veían a sí mismos que ellos eran buena gente. ¿Usted ha conocido a estas personas que dicen, pues es que yo soy buena gente, yo no robo, yo no mato, yo no fumo, yo no le hago mal a nadie? Todos hemos pecado
y estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos absolutamente hemos pecado. Solamente uno no pecó, se llama Jesús. De ahí en más, toda la raza humana, desde Adán, que fue el que le abrió la puerta al pecado y dijo pásale, hasta el final de la historia, todos estamos infectados con el virus del pecado hasta que recibimos la cura, y la cura se llama Jesús. Apláudale al Rey, por favor. Quiero que leamos una historia para comprender mejor esto en Hechos capítulo 8, versos 27 al 39. Hablando acerca de Felipe, quien estaba predicando y Dios lo estaba usando poderosamente para llevar la palabra. Y dice la Biblia, entonces él, Felipe, se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó al eunuco que leía al profeta Isaías. El hombre estaba leyendo en voz alta. Felipe se acercó, el Espíritu le dijo, acércate al carro. Y cuando se acercó, oyó al hombre que estaba leyendo el libro del profeta Isaías. Y entonces Felipe le dijo, ¿entiendes lo que estás leyendo? ¿Entiendes lo que lees? Y él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? ¿Cuántos saben que necesitamos ser enseñados? Gloria a Dios. ¿Cuántos saben eso? ¿Cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Y el pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Y entonces Felipe, abriendo su boca, iglesia, tenemos que abrir la boca para hablar de las maravillas de Dios, aleluya. Tenemos que abrir la boca para hablarle a otros acerca del amor y de la misericordia de Dios. Abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Se aprovechó de que el hombre estaba leyendo un pasaje de la escritura que hacía referencia a Jesús. Y entonces el hombre dijo, ¿de quién está hablando el profeta? ¿De él mismo o de otra persona? Y Felipe dijo, yo sé de quién está hablando. Y le predicó a Jesús, le habló de Jesús, le habló de la salvación, le habló de todo lo que es el evangelio. Entonces vea lo que sucedió. Comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Ellos iban en una especie de carruaje. Entonces llegaron a un lugar donde probablemente había un pequeño ojo de agua, una presa, qué sé yo, un estanque. Y entonces dice, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Usted se imagina esto? No fue Felipe el que le dijo, mira, ¿qué te parece? Aquí hay agua, de una vez acabo la obra contigo. No, fue el eunuco el que miró el agua, miró a Felipe y le hizo la pregunta, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Sabe qué interesante? Hay algo que me bendice mucho aquí. A lo largo de mi vida como creyente he conocido, no muchas personas, pero algunas personas que después de creer en el Señor Jesucristo no se quieren bautizar. No sé por qué. Porque cuando una persona se convierte realmente y cree, se quiere bautizar. No le importa si lo bautizaron 10 veces de niño. Viene una convicción, viene una luz. Este hombre dijo, ¿qué impide? ¿Hay alguna razón que pueda impedir que tú me bautices tal y como tú estás enseñando que el Señor Jesucristo mandó? Vayan y hagan discípulos a todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, yo he creído en el Señor Jesucristo, yo quiero ser su discípulo. Aquí hay agua, hay todo, pero hay una razón por la que yo no pueda ser bautizado. Y entonces Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo,
dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro. El hombre dijo: yo reúno los requisitos. Felipe dijo: si crees de todo corazón, entonces no hay nada que pueda impedir que tú seas bautizado ahora mismo. Diga conmigo: ahora mismo, en ese mismo instante. Si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo en el Señor Jesucristo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, y Felipe y el eunuco, y le bautizó ahí mismo, en el mismo instante. Y sabe que algo poderosísimo sucede cuando subieron del agua. El Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más. Imagine usted esta escena, porque es digna de una película poderosa de Hollywood. Felipe entra al agua con el eunuco. El eunuco está llorando. El eunuco está quebrantado, el eunuco está conmovido. Ha creído en Jesús. Jesús está obrando en su corazón, en su vida, en su mente. Y entonces Felipe lo sumerge completamente. Y cuando el eunuco sale dándole la gloria a Dios, Felipe ya no está. ¿Dónde se fue? Dice la Biblia: el Señor arrebató a Felipe, se lo llevó. No se lo llevó al cielo, no. Dice: y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso. Diga gozoso. Diga gozoso. Diga gozoso. Gozoso, ¿por qué? Gozoso porque obedeció el mandamiento de Jesús. Gozoso porque dio testimonio público de su fe, aunque solamente fue un testigo que luego se le desapareció, pero alguien supo que se bautizó. Gozoso porque se estaba identificando con la muerte de Cristo y con la resurrección de Cristo. Gozoso porque le estaba diciendo adiós a su vieja vida vacía y de pecado, y le estaba diciendo hola a esta nueva vida gloriosa de resurrección que el Señor nos regala. Gozoso porque él estaba también como Jesús, cumpliendo con toda justicia. El hombre estaba feliz, el hombre estaba radiante. Nunca más vio a Felipe, pero al hombre no le importó nada, porque aunque Felipe no estaba, Jesús ya estaba adentro de él. Alguien le puede dar la gloria a Dios, porque ya Jesús estaba morando ahí, porque ya el Espíritu Santo estaba morando dentro de su vida y de su corazón. ¿Para qué quiero aquel si ya tengo a este? Pero dice algo bien importante, porque en estas escrituras hay un claro ejemplo de los requisitos del bautismo. Todo el proceso, que por cierto se narra casi desde un principio, todo el proceso de una persona, que una persona vivió para ser bautizada. El requisito indispensable, es evidente, es la fe en el Señor Jesucristo. Si hubiera habido un impedimento más para que este hombre fuera bautizado, Felipe se lo hubiera dicho. El hombre no le dijo, Felipe no le dijo: bueno, ¿y qué tal te portas? ¿Y qué tal? Bueno, era un pecador hasta que le predicaron el evangelio. ¿Cómo iba a vivir? ¿Cómo aprendió a vivir desde que nació? Así que no le dio una lista. Bueno, tienes que cumplir con una serie de requisitos. Y yo le digo a las personas que se bautizan que les quiero dar una enseñanza, pero no es un requisito. Porque si las personas se quieren bautizar por su propia voluntad. Porque si las personas se quieren bautizar es porque realmente han creído en el Señor Jesucristo con todo su corazón y han tomado la decisión de seguirlo hasta el fin de su vida. Gloria a Dios. Porque cuando alguno decide seguir a Cristo, iglesia, gloria al Señor, es para seguirlo para siempre. No hay vuelta atrás. Yo no sé si tú tienes un plan B. Yo no tengo plan B. Gloria a Dios. Esta es la única vida que conozco. Esta es la única vida que yo quiero. Y esta es la única vida que necesito de aquí hasta que el Señor venga o yo me vaya con Él, lo que pase primero. No estoy interesado en ninguna otra forma de vida que no sea la que Jesucristo me dio. Así que el requisito es la fe en el Señor Jesucristo. Ese es el requisito indispensable. El primer paso también para que una persona verdaderamente pueda cambiar. Felipe nunca le presentó
alguna lista, o estuvo investigando, se volvió detective ahora, o policía de la vida del eunuco, como hace alguna gente, para tratar de descubrir si había una razón por la cual no pudiera ser bautizado. No, Felipe dijo lo que él aprendió, lo que a él enseñaron, lo que él sabía por convicción. Si crees de todo corazón, ese es el único requisito. ¿Realmente crees en el evangelio? ¿Realmente crees que Jesucristo es el Hijo de Dios? ¿Realmente crees que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida? ¿Realmente crees que Jesucristo es la resurrección? ¿Que Jesucristo es el Salvador? ¿Que Jesucristo es el único que nos lleva al Padre? Él dijo: yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y entonces se bajaron del agua y el hombre fue bautizado. Ahora, en todo caso, el único impedimento para que él hubiera sido bautizado es que él no hubiera creído. El asunto es que si él no hubiera creído, tampoco se hubiera querido bautizar. La evidencia de que creyó es que él voluntariamente quiso ser bautizado. Este hombre anhelaba el bautismo. Así que la gente que cree verdaderamente va a desear voluntariamente ser bautizado, porque esta es una clara muestra de que esa persona realmente ha creído que Jesucristo es el Hijo de Dios, y por eso está tomando la decisión de seguirlo, de amarlo, de servirlo y de hacer su voluntad. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él vuelva, o nosotros nos vayamos con Él. Porque si tú tienes a Cristo, cuando Él vuelva viene por ti, o cuando tú te vayas Él te recibe. Pero Él es todo para nosotros. La gente que cree va a desear ser bautizada. Inclina tu corazón, ora al Señor, dale gracias. Si tú oías probablemente este mensaje, que no era particularmente porque tú te fueras a bautizar, pero ha reafirmado tu decisión y tu determinación de seguir a Jesús. Tú te bautizaste y lo hiciste con total convicción, y lo hiciste con un genuino deseo, y entonces sabes perfectamente que tomaste la decisión correcta. Sabes perfectamente que estás caminando el camino correcto, estás caminando el camino de la voluntad de Dios. Gracias te damos, Señor, gracias te damos, porque tú, Dios Todopoderoso, eres nuestro Rey, eres nuestro Salvador, eres nuestro Señor. Te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos. Señor, te damos toda la gloria, toda la honra, todo el honor. Señor, muchos de nosotros fuimos bautizados siendo niños, pero no sabíamos qué significaba eso. No teníamos ni la más remota idea de qué era el evangelio, de quién era Jesús, de qué era el pecado, qué significaba el arrepentimiento, qué era creer. Pero hoy, Señor, hoy es diferente. Hoy tenemos esa capacidad de comprender, de entender, de creer, de arrepentirnos, de rendirnos, de ceder. Tenemos esta capacidad, Señor, de voluntariamente escoger el camino que nosotros queremos caminar. Y muchos de nosotros, Señor, hemos escogido caminar el camino de Jesús, Señor, y te damos gracias porque tú nos diste esa oportunidad. Te adoramos, te bendecimos y te damos gracias. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Rey, por favor. Gracias, mi Dios. Bueno, iglesia, espero que haya sido edificado, fortalecido, bendecido, enseñado. Es un tema maravilloso, es un tema fundamental, pero muy poderoso, muy precioso. Doy gracias a Dios que sentí del Espíritu Santo traer esta enseñanza el día de hoy, aprovechando la celebración de los bautizos en este día. Dios me los bendiga, que la paz de Dios sea sobre cada uno de ustedes, que la gracia del Señor Jesucristo sea con ustedes, que el amor del Padre sea con ustedes. Que la protección de los ángeles les acompañe donde quiera que vayan. Que tengan un maravilloso domingo, una excelente semana. Dios me los bendiga, me los fortalezca. Amén. Les amo muchísimo.